Soy Miriam Villaseñor de la Iglesia Amor y Vida Nueva. Hoy hablaremos de un tema muy importante que se llama la nueva vida en Cristo. Y para esto me gustaría que comenzáramos con la idea de ¿y tú qué tipo de vida estás llevando a partir de que te convertiste a Cristo? Sabes, es muy fácil decir que eres cristiano, pero la realidad es que si no estás cambiando, realmente lo único que estás haciendo es un seguidor de una tradición o de una religión. Pero cuando tu vida empieza a ser transformada, entonces te darás cuenta que realmente eres un cristiano, que significa imitador de Cristo. Entonces, vamos a empezar a leer el día de hoy la palabra en Efesios 4:17. Y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la palabra de Dios, por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Recuerdas cuando no conocías a Cristo? Efectivamente, hacíamos lo que queríamos, nos dejábamos llevar por las tradiciones, por los anhelos que otros también tenían y nosotros los imitábamos, pero Dios estaba fuera de nuestras vidas. Simplemente hablábamos de que existía, de que creíamos, pero no le obedecíamos. Pero a partir de que tú crees que eres cristiano y que Jesús llegó a tu vida, tienes que empezar a tener un cambio radical, porque si no, Jesucristo realmente no está morando en tu corazón. En el versículo 19 podemos leer que dice: los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este versículo es muy importante porque, sabes, muchos se justifican que están esperando que Dios haga algo, que están buscando a Dios para que él obre, pero la realidad es que la palabra de Dios te da un mandato y te dice: despójate, deja de hacer lo que estás haciendo mal, porque Jesús quiere que así sea, porque Jesús dice que tú puedes hacerlo porque te ha dado la autoridad para hacerlo. A partir de que eres hijo de Dios y empiezas a tener una relación con Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Eres sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo será tu ayudador. Él te enseñará hacia dónde debes de caminar. El problema que tenemos es que la mayoría de nosotros como seres humanos tendemos a obedecer solo lo que nos gusta y no lo que debemos obedecer. Entonces, escucha bien este versículo porque dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Creo que una de las cosas que vemos constantemente en nuestro alrededor es que el mundo está lleno de mentira, de engaño, de decir palabras a medias para no pagar las consecuencias. Si te digo algo, hay que renunciar a eso. Jesús quiere que tú y yo nos hablemos siempre con verdad, aunque duela. Nos hablemos siempre con verdad, porque también decir la verdad con misericordia nos llevará a ser mejores personas, tanto a nosotros como al que le digamos la verdad, porque sabrá que en nosotros se encuentra personas íntegras, pero también sabrá que en nosotros se encuentra un amigo que no le va a decir lo que quiere oír, sino que le va a decir lo que necesita oír para encontrar libertad. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es otra cosa que Dios demanda de nosotros. Sí, es válido enojarse, es válido que algo no te parezca, pero lo que no es válido es que te duermas con ese enojo. Porque entonces el diablo empieza a hacer que maquines en tu mente cosas que te van a hacer mucho daño. Y que no solo te van a hacer daño a ti, sino que van a generar en tu casa un ambiente destructivo. Y el diablo es lo que quiere: mantener cautivas a las familias.
Podemos ver lo que está pasando hoy en el mundo. Cada vez las familias están destruyéndose con más facilidad. ¿Por qué? Por esto, por hablar tanta mentira, por no tener misericordia unos con otros. ¿Y por qué nos enojamos y no reconciliamos las cosas por las cuales nos enojamos? Entonces Dios desea que tú y yo caminemos de una forma renovada. Dice también el siguiente versículo: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Aquí Dios es muy claro, no solo dice deja de robar y ya, no, dice deja de robar y trabaja, porque cuando tú y yo sustituimos un pecado por una bendición, entonces el diablo huye de nuestras vidas porque le estamos cerrando la puerta a que venga a volvernos a invitar a caer en el mismo pecado en el que estábamos antes. Entonces todo lo que hay que sustituirlo, hay que dejarlo malo por algo bueno. Siempre sustitúyelo, no dejes un vacío en esa parte de tu vida. Es decir, si te enojas constantemente y no sabes cómo manejar tu ira, bueno, pues aprende a sonreír más y a calmar tu enojo y hablar antes de gritar. Eso es parte de sustituir, cómo mantener la paz en lugar de estar airado y enojado todo el tiempo, porque al final no solucionarás nada si no resuelves los pendientes que tienes en la vida y se van volviendo una bola de nieve que lo que hace es que arrastra a otros, porque no solo te enojas con la persona con la que tuviste el conflicto, sino que se lo cuentas a alguien más y generas un roce con ese alguien más. Entonces hay que tener cuidado. Es muy claro el ejemplo: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Entonces siempre sustituye alguna cosa en la que eres débil por algo bueno. Es decir, si tú también tienes problemas con la pornografía, tienes problemas con la lascivia, entonces no estés constantemente juntándote con amigos que solo te llevan a estarla viendo, o no estés tanto tiempo a solas, y si estás a solas, entonces ponte a orar o ponte a ver alguna predicación. Sustituye tus tiempos que invertías haciendo lo malo en haciendo cosas valiosas. Huye de la tentación, porque la tentación te va a perseguir toda la vida, pero tú decidirás qué tan débil o qué tan fuerte eres para enfrentar lo que te hace caer en la tentación. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, lo que tengas que decir tiene que edificar a otros. Tiene que ayudar a otros a ser mejores. Lo que tengas que decir no tiene que lastimar a nadie, sino al contrario, que sea como un dulce a otros, sino que seas tierra deseable para que la gente diga: me encanta hablar con esta persona, me encanta compartir tiempo con ella, porque me enseña cosas buenas, porque me da paz cuando platico con ella. De eso se trata tu cristianismo, que la gente diga: yo quiero ser como él o como ella, y no que diga: ay no, para ser como ella yo prefiero ser la que siempre he sido o permanecer en una religión que me enseñaron desde que era pequeño. Así es que ten cuidado, porque si tus palabras no tienen gracia delante de los oyentes, si la gente no quiere estar contigo, entonces es porque realmente no estás viviendo un cristianismo que esté pesando como para que la gente diga: yo quiero ser como él o como ella. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sabes? El Espíritu Santo, Jesús prometió que estaría con nosotros y que sería nuestro ayudador y que sería nuestro consolador, y seguramente si tú estás buscando la presencia de Dios te darás cuenta que Él está ahí, el Espíritu Santo está ahí, siempre redarguyendo, siempre enseñándonos, siempre diciéndonos hacia dónde tenemos que ir. Entonces tengan mucho cuidado con contristarlo. Cada uno de nosotros tiene que cuidar, no contristar al Espíritu Santo, porque a Él también le duele que lo ignoremos. Le duele cuando caemos en pecado y en tentación, porque Él quiere que vayamos a cosas buenas, a cosas que nos edifiquen, a cosas que nos hagan mejores personas. Seguramente has escuchado esa voz interior que te dice: no hagas eso porque te va a hacer daño. No forniques, no adulteres, no veas esa pornografía, no voltees a ver a esa muchacha con tanta lascivia, deja de desearla en tu corazón.
Y eso sucede igual con las mujeres. Cuidado con eso, porque si tú no huyes, si tú no evitas lo que te está haciendo daño, eso te va a carcomer y te va a gobernar hasta el final de los días. Es una decisión dejar que el pecado nos gobierne. Y el Espíritu Santo está ahí siempre diciéndote eso no lo hagas, pero muchas veces cerramos nuestra voz a esa voz nuestro oído a esa voz interior, y entonces el Espíritu Santo se entristece porque no estamos obedeciendo lo que nos está diciendo. Dice, quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Ya viste que aquí no hay excepciones, aquí no te dicen, mira, si todavía sigues gritando no importa, si estás enojado no importa, todavía no puedes con eso, tú échale ganas, no importa. No, aquí no dice eso, aquí dice que debes de quitarlo, como cuando decides que vas a cambiar de ropa, sustituir ropas viejas por ropas nuevas. Así es el pecado en nuestra vida. Hay que estar sustituyendo lo malo y poniendo bueno, para que entonces en nuestra vida se empiece a notar Jesucristo. No importa cuánta gente le hable. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a todos en muchos de nuestros procesos de ir creciendo en el Señor, seguramente nos pasó que había gente que nos decía, pero si tú todavía te enojas, pero si tú todavía no le hablas bien a tu hermano, mira cómo juzgas, mira cómo criticas, y así dices que eres cristiano. Y entonces, aunque a veces eso dolía, la realidad es que era la verdad. Algo que tienes que entender es que si la gente te está diciendo lo que estás haciendo mal, no lo tomes como que viene de la gente, sino que Dios mismo permite que te des cuenta que sigues caminando por los caminos que no te llevan a ser una mejor persona. Entonces sustituye todo eso, porque eso implica madurez. Cuando tú ya empiezas a sustituir todo lo malo y empiezas a poner lo bueno, ahí se nota que de verdad estás buscando a Dios y que de verdad vas a empezar a madurar en el Evangelio, y que ya no te vas a estar justificando de no, pero también soy hombre, también soy mujer y yo también tengo derecho a equivocarme. Tienes toda la razón, no somos perfectos, pero hay hábitos o palabras o acciones que sí podemos sustituir de inmediato y que por no tener carácter no las sustituimos. Entonces hay que empezar a sustituir para que se note que hay una nueva vida en Cristo, para que la gente quiera ser un verdadero cristiano y buen cristiano si nosotros realmente los enamoramos con nuestro testimonio. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. En todo el proceso de conocer a Dios y de servir, te vas a encontrar gente que te va a hacer daño, o ya también traes pendientes del pasado, y ¿sabes qué? Tienes que resolverlos, porque es una carga muy pesada la falta de perdón. Entonces yo te invito a que empieces a resolver uno a uno, que si se llama Pedro, Juan, Alejandra, Viridiana, como se llame la persona que te hizo daño, empieces a orar a Dios y a decirle, ayúdame a sanar esa parte de mi vida, ayúdame a perdonar, y entonces puedas hablar con toda la libertad, aunque tu carne no quiera, obedece lo que dice tu espíritu, porque sabes una cosa, yo experimenté falta de perdón por años con una de mis hermanas, y cuando Dios me dijo, es necesario que vayas y le pidas perdón, claro está que mi carne se resistía y decía, no lo voy a hacer, no se lo merece, no es justo, ella fue la que me hizo daño. Pero Dios me llevó a que si yo no perdonaba, entonces Él no me iba a perdonar. Porque tengo que llegar libre para encontrar eso que Dios quiere, la libertad del perdón. Entonces tuve que hablar con mi hermana, me dolió mucho, me costó mucho. Pero sabes, cuando hablé con ella, quedé totalmente libre de esa falta de perdón que por años había tenido contra ella. Y Dios hizo cosas maravillosas esa tarde cuando yo fui y me reconcilié con ella. Así es que te invito a que lo hagas. No dejes pendientes. La palabra de Dios es muy clara. La nueva vida en Cristo. Entonces, que realmente se note que Jesús está ahí y que empieces a experimentar una nueva vida en Cristo.
Hay una palabra que dice que somos cartas leídas. Entonces vamos a entender esta parte de que la gente no es que te esté criticando, simplemente está viendo que realmente sí estás cambiando o solo estás imitando a otros para sentirte bien. Hay mucha gente que acude a la iglesia solo para sentirse limpia ese día que va, pero después vuelve a los mismos hábitos que tenía antes. Y sabes, eso es como ir a limpiarte, y regresar al lodo de donde Jesús te sacó. Y muchos cristianos hemos vivido así, porque todos hemos pasado por ahí. Entonces, empecemos a sustituir lo malo y poniendo lo bueno. Tú puedes, yo sé que puedes, porque todo cristiano que busca a Dios realmente, su vida empieza a ser transformada. Te lo puedo decir como un testimonio. Yo era muy envidiosa, era muy fácil, guardaba rencor. No me interesaba lógicamente lo que le pasaba a mi prójimo, pero cuando yo empecé a buscar realmente a Jesús, empecé a tener misericordia por los demás, esa falta de perdón se fue de mi vida. Empecé a servir a otros con una necesidad de, ellos te necesitan, ellos necesitan encontrarse contigo, y entonces Dios empezó a obrar fuertemente en mi vida y empecé a sustituir, sin darme cuenta, solo obedeciendo. Empecé a sustituir lo malo y empezó el Espíritu Santo a obrar en mi vida de una manera poderosa. Así es que yo te pido que entendamos esto. En 2 Corintios 3:2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de su corazón. Entonces ya no tenemos justificación, querida hermana, querido hermano. Jesucristo no va a ser todo en tu vida. Tú tienes que empezar a sustituir, porque también tienes una responsabilidad. Ser luz en medio de tantas tinieblas. Seguramente te has preguntado: ¿por qué mi hermano no se ha convertido en Cristo? ¿Por qué mi esposo no se ha convertido a Cristo? ¿Por qué mi hijo sigue en los vicios? ¿Por qué mi hijo hace lo que quiere? ¿Por qué? Porque tú eres su carta de presentación de Jesucristo. Y si tú, que eres su carta de presentación de Jesucristo, estás viviendo desordenadamente y no tienes una nueva vida en Cristo, a nadie se le va a antojar lo que estás haciendo. Pero si tú empiezas a sustituir todo eso que está haciéndote daño y empiezas a dar amor, misericordia, compasión, servicio a los que te rodean, entonces se notará que realmente Jesús ya llegó a tu vida, la impactó y la transformó, como lo hizo con aquella mujer que se prostituía, y Jesús le perdonó sus pecados y entonces lo siguió hasta el final, que fue crucificado. Y después fue una mujer con integridad, que entendió que cuando Jesús te perdona y no te lo mereces, porque no hay ninguno de nosotros que merezca el perdón, le debes la obediencia y la gratitud a Dios porque te perdonó todos tus pecados. Así es que a cada uno de nosotros que Dios nos ha perdonado nuestra maldad, nuestros pecados, debemos a Dios honrarle con nuestro estilo de vida. Así es que sustituye, hermano, tú puedes, hermana, tú puedes. Y yo te aseguro, como una promesa de Dios, que serás salvo tú y toda tu casa si realmente practicas una nueva manera de vivir en Cristo. Dios los bendiga mucho en la iglesia Amor y Vida Nueva.